Vamos al libro de Génesis. Hoy vamos a terminar la segunda parte del capítulo 18. Dijimos que eran días de altibajos, parte 2. Días de altibajos, parte 2. Damos en Génesis 18, del 16 al 33. Vamos a leer el texto, oramos para que Dios nos dé entendimiento y después abordamos el tema. Dice así: Génesis 18, 16 al 33. Para nuestro hermano, se me olvidó, yo soy malísimo para los números, perdóname. ¿Me dijiste que era? Edwin. Aguárdense, por favor, me recuerdas. Usamos, por cuestión nada más de explicación y de traducción, la NTV. Si traes Reina Valera no hay ningún problema, ¿sale? O sea, otra versión no pasa nada. Solamente fue una cuestión de la traducción, ¿vale? Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Es Abraham. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham, y Abraham se le acercó y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que si hubiera solamente 40, el Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó a Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Y entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. Y el Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos, Señor. Hemos adorado tu nombre y ahora queremos adorar, Señor, en espíritu, Padre bendito, Señor, con el entendimiento, Señor. No solamente con nuestras emociones, sino con nuestro entendimiento. Y que ese entendimiento, Señor, produzca en nosotros emociones para poder adorarte, alabarte, exaltarte, glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Amén. El día de ayer, hermano, estaba yo escuchando, no es cierto, el día de antier, el viernes, estaba yo escuchando. En estos días va a haber un congreso de personas, de algunos pastores muy serios, Sugel Michelén, un pastor de apellido Núñez, Miguel Núñez, John MacArthur, Paul Washer y algunos otros. Estarán en un congreso de pastores, y yo estaba viendo el del año pasado y les preguntaban: ¿la forma correcta de adorar a Dios es con el intelecto o con las emociones? Y entonces decía uno de ellos: no puedes separar una cosa de la otra.
¿Por qué fue, hermano? ¿Por qué fue que tanto Moisés como Abraham, como Noé, como en su momento Isaac y Jacob, David, por qué fue que adoraron a Dios? ¿Por qué fueron capaces de exaltar a Dios? Cuando tú aquí, hermano, tú y yo no comprendemos quién es Dios, no hay manera de poder adorarlo verdaderamente. La adoración, hermano, lo que nosotros hacemos aquí es entonar cantos, hermano. No es solamente si está bonita la letra o si está bonito el ritmo. Tiene que ver más con si comprendemos a quién le estamos cantando. Por eso decía este hombre, y Pablo también lo dice, oraré con el espíritu, pero también ¿qué? Oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y es aquí, hermano, donde quiero comenzar. Los días más raros son los que nos elevan hasta muy arriba y luego nos hacen desplomarnos muy abajo. Todo dentro de un periodo de 12 horas. Por eso decíamos que son días de altibajos, parte 2. Y esto fue lo que pasó con Abraham en este capítulo, hermano. Primero recibe una gran noticia. ¿Cuál era la gran noticia? Dentro de un año, Sara te dará ¿qué? Un hijo. El famoso hijo de la promesa. Desde hace 25 años, Dios lo manda a llamar de Ur de los Caldeos. Y no pasa nada, y no pasa nada, y después entonces ellos le ayudan a Dios, y dice Dios, no. Y 13 años antes de que nazca Isaac, Dios le dice, no es a tu manera, es a mi manera, y es en mi tiempo, y las cosas van a ser así, y tu hijo vendrá de Sara, saldrá del vientre de Sara, su matriz será abierta por un hijo a la edad de 100 años. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios las cosas son posibles. En Dios todo es posible. Ahora, le dan esa noticia, hermano, pero unos momentos más tarde le dan una terrible noticia. Sodoma, que era la tierra donde vivía ¿quién? Lot, su sobrino, sería destruida junto con Gomorra. De hecho, en la Biblia se les menciona como ¿qué? Como las gemelas perversas, porque eran igual de perversas. ¿Ha escuchado usted la frase, hermano, Dios honra a los que le honran? ¿Sí la ha escuchado, hermano? Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Me echas la mano este ministro, por favor? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El pasaje en cuestión, hermano, es un pasaje donde había un sacerdote llamado Elí, y dice que sus hijos no conocían a Dios porque se comportaban de una manera indigna. Acuérdese, cuando tú eras un hijo de sacerdote, por herencia ibas a ser sacerdote. Si eras un levita, por herencia, levita, y así, ¿ok? Y entonces estos hijos de Elí, se entiende que Elí fue un mal padre porque no los educó correctamente, porque si no, no se estarían comportando de esa manera en el templo del Señor. Estos hombres agarraban y antes de que la carne fuera cocida como estaba indicada en la ley, ellos llegaban y ¿sabes qué? Dice el sacerdote que quiere esa costilla, déjame que que la quiere así. Y se las quitaban. Otra cosa que hacían, que dormían con las doncellas que estaban a cargo del templo, que estaban para el servicio del templo, y ellos dormían con ellas, lo cual no era aprobado, y en la ley eso se penaba con la muerte. Y Elí jamás de los jamases fue y estorbó a sus hijos, y mucho menos los sacó del servicio, del ministerio. Y por eso entonces Dios dice que le envía un varón, si podemos entender, hermano, un profeta, ¿ok? Y entonces, hermano, le está diciendo que ¿qué? Fíjese bien
¿Desde dónde viene el asunto? Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Ofreciera mis sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrenda? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios, hermano, algunos de nosotros nos ha concedido el privilegio de poderle servir. Algunos desde un púlpito, algunos desde un instrumento, algunos siendo misioneros, algunos siendo evangelistas. Algunos, hermano, aunque tú no lo creas, el que tú puedas limpiar una silla en una iglesia es un servicio para Dios muy honorable, aunque tú no lo veas así. Lavar un baño en la casa de Dios, hermano, es un servicio honorable, aunque tú no lo veas así. El hecho de que en la parte de atrás tengamos una persona encargada, incluso para que tú no tengas que salirte de la casa de Dios a distraerte y puedas tener algo para quitarte la sed, ese servicio, hermano, delante de Dios es honorable, aunque tú y yo no lo veamos así. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? No, pues es que lo bueno es o ser el pastor, o ser un músico, o ser alguien importante, alguien que dé clases. No. Si no has leído la Biblia, hermano, dice que muchos de nosotros no tratemos de hacernos ¿qué? Maestros. ¿Por cuál es la causa? Mayor condenación vendrá sobre nosotros, sobre todo si torcemos la Escritura. O sea, no traten de hacerse maestros muchos de nosotros porque esa causa viene mayor condenación de parte del Señor. Porque lo que tú le digas aquí a la gente, si se lo dices mal y te lo cree, así va a vivir. ¿Por qué cree que nos ha costado tanto trabajo, hermano, que esta iglesia se establezca? Porque todo el mundo llega con un montón de doctrinas bien zafadas. En serio. ¿A cuántos de ustedes les dijeron, pasa al frente y recibe a Cristo? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, quién quiere recibir al Señor? Que levante la mano. Desde ahí, hermano, no se mueva, repita esta oración. Y te dijeron, ya eres salvo. Y tú te la creíste. Pero el asunto, hermano, es que en la vida de muchos de nosotros ni siquiera se nota que seamos salvos. Ni siquiera se nota. Porque hablamos con groserías, porque estamos llenos de rencor. Decía el hermano Carlos, porque no queremos darle pero nada al Señor, ni las gracias queremos darle, mucho menos servirle como Él se lo merece. Y aquí te hemos dicho, hermano, que en esta iglesia no hacemos llamados al altar bajo ninguna circunstancia cuando se trate de la conversión, de la salvación. Hace 8 días, hermano, fuimos a visitar a unos hermanos que tienen 5 meses en la iglesia. Y la verdad es que yo tenía curiosidad por preguntarle a la hermana, que fue la primera que vino aquí a la iglesia. Hace 5 meses entró, hermano. Yo casi estoy seguro que venía todavía en estado, por lo menos, de mucha sed. ¿Vale? Si no entiendes, es que tú no anduviste en esos menesteres. Traía mucha sed la hermana, pero estaba aquí sentada. Y yo no supe qué Dios le habló. ¿Sale? Ni me acuerdo, ni me digas, tendría que buscar 5 meses atrás qué fue lo que estaba predicando. Y a la siguiente semana yo solamente le dije, yo espero que Dios te conviccione, espero que el Espíritu Santo te hable. Y hasta el día de hoy, hermano, no hemos hecho ningún llamado. Pero ¿sabes qué me dijo el domingo pasado? Pastor, ¿cómo está eso del bautismo? Ella y sus 2 hijos se quieren bautizar. ¿Quién pudo haber hecho eso, hermano? Entonces le dije, ya le explico yo.
¿Cuál es el significado del bautismo en agua? ¿Vale? Que no produce otra cosa más que un testimonio público de mi fe delante de testigos que son la iglesia, para decir, he decidido seguir a Cristo bajo cualquier circunstancia. Es lo que significa el bautismo en agua. Y si hubiera gente inconversa y te preguntara, ¿por qué hacen eso? Porque seguimos a Jesucristo. Es lo que significa el bautismo en agua. ¿Sale? Lo que Dios vaya a hacer en ese momento es asunto de Dios con ellos. Pero nunca le dijimos que pasara, nunca le dijimos, repite esta oración. Y entonces sí le pregunté, le dije, yo curioso, ¿no? Le dije, y si le dieron ganas de irse o se quiso quedar. Me dice, no, pareciera que todo lo que usted estaba diciendo era para mí. ¿Ya ve que a todos nos pasa eso, no? Todos cuando venimos por primera vez a una iglesia, dijimos, seguramente algún chismoso vino y les dijo. No, seguramente ese Agustín vino y le dijo, no. No. Porque ese es Dios, hermano. Quien desnuda. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo a los Corintios cuando hablan de las lenguas? Que si alguien habla en lenguas, pero no hay quien interprete esas lenguas, dice que guarde silencio. Porque si llega un indocto, un inconverso, y entra a la iglesia y nos escucha a todos los que estamos dentro de la iglesia hablando en cosas raras, va a decir, están tronaditos estos muchachos. Dice, en cambio, si profetiza, y hermano, profetizar no es otra cosa más que declarar la palabra de Dios. Eso es profetizar, ¿sale? Si usted tiene por idea que profetizar es, el Señor me dice que te diga que lo mejor viene para tu vida en este 2022, yo te diría, date la vuelta y mejor busca una iglesia seria, porque eso no es un profeta. Vino a mí palabra de Jehová. Samuel era un niño. Samuel, dígame, Señor. Va con Elí. No, yo no te mandé a llamar. Samuel, dígame, Señor. No, hasta que le cae el 20 a Elí. La próxima vez le dices, dime, Señor, tu siervo oye. Y le dice el Señor, esto es lo que le va a pasar a la casa de Elí y a sus hijos. Van a morir así, así, así. Ese es un profeta de Dios, hermano. Uno que venga y te diga, Dios me dice que te diga que ya dejes ese pecado oculto que estás practicando, y ese pecado es este y este. Ese es un profeta que Dios le habló. Pero cuando viene alguien que te dice, yo sé que tienes un problema en tu vida, todos tenemos problemas en la vida, hermano. Primero, ¿no? Yo sé que tú tienes un problema muy grande en tu vida, es económico, ¿verdad? Y pues sí, ¿quién no tiene problemas económicos en este tiempo, hermano? ¿No? Pues el Señor me dice que te diga que en 3 meses tu problema se solucionará, pero pacta con el Señor, pacta bien, ve y pide prestado si es necesario, pero tráele tu ofrenda. No, hermano, nomás te están pelando tu dinero. Ese no es un profeta, ese es un ratero, ¿sale? Te lo digo las cosas como son. Y eso nunca lo verás aquí, al menos en esta iglesia no. No lo verás. Entonces, hermano, lo que quiero que quede muy claro es que Dios ya nos ha dado. Pablo dice, tenemos, o Pedro creo que es el que dice, tenemos delante de nosotros la palabra profética más confiable, a la cual haremos bien, ¿en qué? En escuchar. Dios ya nos ha dicho cómo debemos, ¿qué? Vivir. Ya no necesitas profecía. Decía el hermano Carlos, si nuestro corazón ha sido transformado, la mejor manera, hermano, de saber que Dios está transformando tu vida es cuánto de lo que tú escuchas aquí practicas en tu vida. Esa es la mejor manera. Si aquí la Biblia te dice
que lo primero que debes hacer con las demás personas es tratarlas como Dios te trató a ti. Así es. ¿Y cuál es la manera en que Dios nos trató a nosotros? Perdonándonos nuestros pecados. Pues ve tú y haz lo mismo. Pero venimos de iglesias, hermanos, en donde nos decían: Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere que tus sueños se cumplan. Dios quiere de verdad que alcances multitudes y llenes estadios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque esas iglesias es como si te metieran droga. Tú necesitas que cada 8 días te den una inyección de adrenalina para que puedas tirar otra semana. Y cuando llegas a una iglesia de sana doctrina, donde te dicen que las cosas no son así, hermano, te vas. ¿Sabes por qué? Porque necesitas la adrenalina que te producen las emociones, música muy alta, mucho show. Pero aquí, hermano, dijimos que Dios honra a los que le honran. ¿Qué hizo Abraham con los 3 hombres? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hizo? Fue rápidamente, ¿qué? Los honró. Iban pasando y dice que él corrió rápido, se postró y dijo: si gustan mis señores, pasen y tomen alimento y descansen y refresquen sus pies. Los honró. Yo ni siquiera había hablado con él. Y viene y dice: yo traigo algo de parte del Señor. ¿Cómo estamos honrando a Dios? Y en serio que yo ni lo busco, hermano, en la semana. ¿Cómo estamos honrando a Dios, hermano? Con nuestra asistencia, con lo que sabemos que tenemos que ser como hijos de Dios. Por eso es que aquí, hermano, si tú has leído en la Biblia, se le dice en la Biblia a Abraham de otra manera. Se le llama ¿qué? El amigo de Dios. ¿Sí lo has leído? Eso está en Santiago 2:23. Así se cumplió lo que dice en la Biblia: Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Porque no dejó pasar a Dios. Porque él atendió. Mira, hermano, yo no sé si fue por lo que yo prediqué, porque yo creo que ya en el corazón de la hermana ya estaba hace 8 días honrarnos. Pero mira, hermano, nos dieron de comer, hermano. Sí, para que no ande diciendo desde el púlpito, no es cierto. Nos dieron con todo su corazón, hermano, con todo su corazón. Y te vuelvo a repetir, hermano, nosotros conocemos y tenemos hermanos aquí en la iglesia que de verdad nos han honrado de una manera bien hermosa, hermano. Y aparte guisan bien. Y son un montón de hermanos que guisan bien. Pues ya estoy haciendo mi rutina para cada día de la semana, a ver a quién voy a ir a visitar para comer. Entonces, esa parte, hermano, es importante. Que usted no deje pasar la oportunidad. Cuando Dios le ponga en su corazón invitar a un hermano, incluso de la iglesia, usted invítelo. Porque tú no sabes, ¿sale?, lo que Dios tiene preparado ni para ti ni para él. ¿Sabes por qué era necesario ir a la casa de estos hermanos? Porque tenían muchas dudas. Ellos están confiando con todo su corazón en Dios, hermano. Con todo su corazón. Ellos se quedaron sin empleo, hermano, y entonces Dios puso en su corazón iniciar un negocio. Por cierto, luego les damos la dirección, vayan, hermano. Ya después me platican. O si pueden, me invitan, ¿sale? Es un negocio de comida, ¿sale? Y están confiando en Dios con todo su corazón. Te vas a sorprender de dónde las cosas que Dios hace. Donde ellos viven, hermano, cruzas unas 2 o 3 cuadras, a lo mucho, no está lejos. Es como si fueras de aquí a la secundaria, haz de cuenta, ¿sale? Y ahí es una iglesia católica.
Fíjate cómo empieza la oposición cuando tú estás buscando a Dios. Fuimos a orar por el negocio el día viernes, hermano, porque ellos empezaron el día viernes. Pues no salió el sacerdote a maldecirlos. En serio, a echarles pleito que no se podían poner ahí, que no sé qué, y que no, y se puso loquito un sacerdote. ¿Cómo crees que nos vemos los cristianos, hermano, cuando andamos diciendo cosas que no son del Espíritu de Dios? Cuando sales y le dices al vecino, oye, hijo de tal por cual. ¿Cómo crees que nos oímos, hermano? Eso no es buen testimonio. Y luego ya que le cayó el 20, yo creo que al viejito, porque creo que va a estar grande el señor, me imagino, si no digan nada porque me pueden correr de aquí. Y entonces, ¿para qué anda abriendo la boca? ¿No? Pero para que veas, hermano, la oposición que se levanta. Siempre que tú busques a Dios, hermano, espérate eso, ¿sale? Oposición. Y estamos orando por ellos, hermano, y por todos. Oramos cada 8 días al despedirnos porque Dios bendiga cada fuente de trabajo que existe, hermano. Pero usted comprométase con Dios y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a levantar. Esas cosas, hermano, es importante que nosotros las tengamos en el corazón. ¿Vamos a vivir para Dios o no vamos a vivir para Dios? Y si vamos a vivir para Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso fue lo que hizo Abraham, hermano. Primero, atendió a las personas. Y eso, hermano, provocó lo siguiente. Lo que sucedió en el capítulo 18 de Génesis nos da una muestra muy clara de que un Dios de amor no pasa por alto el pecado. Estos mensajeros celestiales ya habían cumplido una parte de su comisión. La primera parte fue el mensaje de gracia para Abraham y Sara, pero ahora tenían ante sí un trabajo de distinta naturaleza. Sodoma tiene que ser destruida. Eso es por aquellos, hermanos, que hasta el día de hoy en muchas iglesias cristianas siguen pensando que Dios es un Dios de amor y que nunca nos va a corregir. Y estamos completamente mal. Un Dios de amor precisamente dice, ¿qué dice el texto? Porque Dios al que ama, lo corrige. Así que si te estás portando mal, pues no te preguntes por qué Dios te está corrigiendo, hermano, porque te estás portando mal. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues portarse bien, ¿no? ¿Qué fue lo que le suplicamos ayer a los adolescentes y jóvenes? Por favor, pórtense bien, para que si Dios lo permite, le decimos a sus papás que los dejen ir a ese día a la Marquesa para hacer una actividad mucho mejor. Los dejen ir sin ningún pretexto. Porque si no te portas bien, pues sí. Déjame te digo, adolescente y joven, tus papás están por encima del pastor en autoridad, ¿eh? Te lo aviso de una vez. Si tú no das un buen testimonio y no eres obediente en tu casa y tus padres dicen no, es no. Y yo no soy de esos pastores que, ya ándele, hermano, por favor. No sea malito, ¿no? Si tus papás dicen no, ellos sabrán por qué. ¿Sale? Eso que le quede bien claro, hermano. El pastor no está por encima de los papás, porque la autoridad Dios se la dio a los padres. El pastor está aquí en la iglesia por encima de cualquiera en los asuntos de Dios. Pero si yo un día le digo, hermano, a partir de hoy vamos a echarnos un churro de mota, pues no, usted será muy el pastor, pero usted está loco. ¿Me explicó? Estoy hablando de los asuntos de Dios. El pastor es la autoridad en la iglesia, porque Dios lo puso y debe conducirse de manera recta. Así es como se tiene que ejercer el pastorado, hermano. Pero la autoridad de los padres está por encima de la autoridad del pastor. Ese es el orden de Dios. Analícelo y es el orden de Dios. Ahora, fíjese bien, el honor que Abraham tributó a sus huéspedes se vio retribuido por el honor que ellos le tributaron a él. ¿Por qué decimos que fue un honor? ¿Para quién de nosotros, hermano, no sería un honor que Dios te dijera, ¿sabes qué? Hoy pienso hacer esto?
¿Qué sentirías, hermano, si hoy el Señor viniera así audiblemente a tu vida y te dijera, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto. Eso es un honor, hermano. ¿Por qué Dios tendría que pedirle permiso a un hombre como Abraham? ¿No? Si Él es Dios. ¿Por qué tendría que anunciarle, oye, voy a destruir Sodoma y Gomorra? Pero eso, hermano, es lo que tú y yo debemos buscar en la intimidad con Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Cuando el Señor Jesús hablaba acerca de cuando tu mano izquierda haga algo, tu derecha no, ¿qué? No lo sepa. Dice, ustedes no sean como los hipócritas que se paran ahí en las calles en aquellos tiempos, hermano. Los fariseos y escribas, se sabía quién era fariseo y escriba, porque usaban unas filacterias, tanto aquí como unas cajitas acá, y andaban así, vestidos de una forma muy particular y así. Oh Señor, yo te agradezco, Señor. Y hasta las voz les cambian, ¿no? Yo vengo de esas iglesias, hermano, en donde así hay algunos que oran. Pero cuando nadie los ve, hermano, hasta las de Chente tienen en el radio, hermano. Y así eran los fariseos y escribas. Y Jesús les dice, ustedes no orarán como los hipócritas, que creen que por sus vanas repeticiones, ¿no? No, ustedes cuando vayan a orar, métanse ahí a su lugar oculto, métanse en lo privado, donde nadie los vea, donde nadie los escuche. Y ahí clamen a su Padre. Y su Padre que ve en lo secreto, los recompensará en público. Una cosa, hermano, es la oración que llevamos los miércoles. Los miércoles tenemos 4 peticiones. Por el crecimiento numérico de la iglesia y por el crecimiento espiritual, sobre todo el crecimiento espiritual. Para que ya no tengamos niños en la iglesia. ¿Qué es un niño? Hermano, entonces, ¿puedo o no puedo poner árbol de Navidad? No sé. ¿Te gusta ponerlo? Sí, ponlo. Pero no es idolatría. ¿Te parece que es idolatría? Sí, entonces no lo pongas. Pero es que el vecino, ¿tú de qué estás conviccionado? ¿Sí o no? Pues no, pues entonces no. Pero entonces pues deja al otro, que haga lo que quiera. ¿Tú estás conviccionado? No lo hagas. ¿Va? Eso es un niño. Gente recién convertida. Es obvio que tengan muchas dudas. Hermano, tengo 45 años en la iglesia. ¿Puedo tomar vino? No, lo matas. Ese sí lo matas, de verdad lo matas, hermano, a pedradas por lo menos. ¿Qué parte del...? ¿No? Pablo dice, si comer carne, por el tiempo aquel donde Pablo se desenvolvía, toda la carne no había como aquí Walmart ni esas cosas, ¿sale? Allá todo iba y era dedicado a los ídolos. Toda la carne era dedicada a los ídolos y después se vendía en el mercado, porque no crees que la tiraban a la basura, no, la vendían. Y entonces la gente decía, híjole, es que eso fue dedicado a un ídolo. Y entonces Pablo dice, si por causa de que yo coma carne, un hermano mío pequeño en la fe va a tropezar, nunca comeré carne, nunca. Porque el amor no hace nada indebido. Y yo no voy a servir de piedra de tropiezo para un hermano que apenas va comenzando, para el cual eso es idolatría. Aunque yo, Pablo, estoy convencido de que los ídolos no son nada, que son basura. Por lo tanto, yo oro a Dios y en oración le digo al Señor, tú haces limpio todo alimento, Señor. Y en tu nombre yo como esto y sé que no me daña y sé que no te estoy ofendiendo en Cristo Jesús. Y te avientas un chamorro, pero chamorro, hermano. Además te comes medio puerco si quieres. Pero tú estás conviccionado de que eso no es pecado. Pero tu hermano que es débil no. Y por amor a tu hermano entonces no lo haces. Eso es un maduro. ¿Ya? Eso es lo que estamos orando. Madurez, crecimiento espiritual. Para que no nos andemos peleando, no por tonterías. Es que se sentó en mi silla, y esa es mi silla. Ay, Dios mío.
¿Por qué más estamos orando, hermano? Crecimiento numérico. ¿Qué más estamos orando, hermano? Para que tengamos la economía suficiente para poder, ¿qué? Ya sea comprar allá o comprar esto. ¿No? ¿Para qué? Para que el pastor no ande llegando tarde los viernes, ¿no? Por andar yendo a buscar trabajo. ¿Por qué más estamos orando, hermano? Por la familia pastoral, ¿no? Para que la familia pastoral nunca se desvíe de los caminos de Dios. Y hay otra petición, hermana Ivonne, acuérdeme. No. Aquí afuera están las 4 peticiones. Economía, crecimiento, la familia pastoral y hay otra por ahí. Alguien que salga rápido, ahí están. Y el terreno. Ah, sí, ya. Y el terreno. Y el terreno. Y eso que no viene la hermana. Es profeta, ¿no es cierto? Y el terreno. Esas son las 4 peticiones, hermano. Tenemos ese tiempo, hermano. ¿Y después qué? Oramos por las peticiones personales. Oramos unos por otros. Eso es un tipo de oración, hermano. Otro tipo de oración es el que hacemos aquí. Cuando hacemos reflexión y cuando damos gracias a Dios porque estamos en su casa. Ese es otro tipo de oración congregacional. La oración de la que yo le estoy hablando, hermano, que es en lo secreto, esa no tiene por qué enterarse nadie. Es un asunto entre tú y el Señor, nada más. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver aquí. Ya leímos el texto, hermano, que después de que hubieron comido, se levantaron y fueron hacia Sodoma. Y dice que Abraham caminó con ellos para despedirlos. Fíjate el honor que les estaba dando. Y es cuando Dios dice, esto que tú vas a ver aquí, hermano, es un soliloquio. Y como te lo he explicado, hermano, y por eso te digo que en diciembre esperemos en Dios que podamos empezar a ver esto los viernes por las transmisiones. Para que tú y yo podamos comprender a Dios, se requiere usar lenguaje ¿qué? Lenguaje humano, ¿cierto? De otra manera tú y yo no podríamos comprender a Dios. Entonces el lenguaje humano, hermano, en el lenguaje humano esto se llamaría un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Es una plática interna, ¿cierto? ¿Alguna vez has visto una obra de teatro? Yo nunca he ido al teatro, pero sé de qué se trata este asunto. Entonces hay puestas en escena en donde se entiende que para que el público sepa lo que está pensando el actor, alguien más hace la voz como de su conciencia, ¿no? Y entonces, esto es lo que está pasando aquí. Ocultaré mis planes a Abraham. Y entonces, a esa figura, hermano, en la Biblia, es una figura de dicción, una figura retórica que tiene que ver con la hermenéutica y el exégesis. Se dice antropomorfismo. De otra manera, hermano, yo no podría entender a Dios. Por eso a Dios le atribuimos sentimientos o acciones humanas, son antropomorfismos. Antropopatismos son sentimientos u otras cuestiones que tienen que ver con el carácter de Dios. Y eso, hermano, es importante que tú lo sepas. Porque si no, por eso decimos, no, es que Dios sí, ¿no? Y por eso nos imaginamos un Dios así, como tú y como yo. No, hermano, Dios está en todos lados. Ahora, preguntó el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. ¿Por qué Dios te escogió, hermano, y me escogió a mí? Para que les enseñemos a otros ¿a qué? A cómo vivir delante del Señor. Y no creas que nos sacó para que tú y yo seamos ricos y prósperos y felices y bonitos. No. Quiero que tú le expliques, y lo hablábamos la semana pasada con nuestra hermana que fuimos a visitar, le dijimos, quiero que tú le hables a tus familiares de lo que Dios ha hecho por ti. Esto. Y que vean la diferencia entre tener a Dios y no tenerlo. Para eso nos rescata Dios, hermano. Y no para que ahora sí voy a buscar mis sueños y mis planes. No, Señor. Son los planes y los sueños de Dios.
¿En qué sentido, hermano? Si un joven, un adolescente está estudiando una carrera, Dios le está permitiendo estudiar esa carrera, que glorifique a Dios en esa carrera. Si Dios pone a nuestros hijos en una escuela, es para que nuestros hijos glorifiquen a Dios con su manera de vivir, con su conducta, con su manera de hablar. Para eso los pone ahí el Señor, para que sean sal, luz en medio de tanta oscuridad. Oye, ¿tú por qué no tienes novio? ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido? Yo no me siento solo. Yo tengo a mi familia que somos cristianos y nos amamos y nos bendecimos. Yo tengo una iglesia que me soporta, que me sostiene, en donde yo voy y adoro a Dios. Yo no tengo soledad. Tú tienes soledad, por eso necesitas un novio. Porque cuando alguien se busca novio, hermano, antes de la edad correcta, uno busca novio para casarse. Para eso uno se pone de novio. Yo lo he dicho hasta el cansancio, ¿ok? Pero si tú antes de la edad correcta para casarte buscas novios porque te sientes solo, o en tu casa no te aman, o en tu casa hay muchos problemas, o algo pasa. Porque si no, yo no veo el sentido para tener un estorbo a tu lado durante muchos años. Imagina, yo le decía ayer a los jóvenes, con 14, 16 años, andar cargando para todos lados con esa cosa. No, hermano, yo no. Fuchi. Tú quieres ir a jugar fútbol y la tienes que llevar. Y ya ni te pueden aplaudir. ¿Qué tal si hay otras solteras ahí que dicen, ay, mira, te ganaste una mala tarde porque, ¿qué les estás viendo? Yo ni las estaba viendo, ¿no? Imagínate, señorita, vas con el zángano de ay, apúrate por favor, porque cuando tú puedes ir y babosear como a tus anchas, sin que tengas ahí el jumento apurándote. Qué fastidio, hermano. Hay una edad, ¿no? Y se ve horrible. ¿A poco? ¿Sí has visto esos matrimonios? Que la esposa va y está. Yo es que ay, hermano, hay mujeres que les encanta pasillo por pasillo, hermano. Van al de mascotas y ni mascotas tienen. ¿A qué te metes al de mascotas? Entran al pasillo de limpieza y ni limpian. No es cierto. Entonces, hermano, se ve horrible cuando el esposo, ay, apúrate, órale, a lo que venimos. Por eso se te dice antes de que te cases. Por eso son los prematrimoniales. Para que le expliques a la pareja, a la joven pareja que se va a casar, esto va a pasar en el matrimonio. Si el muchachito es desesperado, siempre va a ser desesperado, a menos que Dios le cambie el corazón, ¿no? Y pacientemente, porque te ama, va contigo por todos los pasillos. ¿Sí? Eso se ve ahí, hermano, en los prematrimoniales y no después, ¿no? Es que yo no sabía que era así. Por eso, ¿para qué te casaste? Si no sabías que era así. Eso es antes de, ¿no? Y antes de irte a la cama, no después. Porque ya después, pues ya no se puede hacer otra cosa, hermano. Por eso les dice, hay una edad. Después de los 22, 23, por allá más o menos empiezan a pensar, ¿no? Un año de prematrimoniales, por lo menos, para que si de plano no te convence, te lo tengo que decir, hermano, porque si no, cuando tú, joven, te vayas a casar, jovencita, te vayas a casar, y alguien te pregunte si estás enamorado a más no poder para casarte, haz la siguiente prueba. Esa no la dije yo, la dijo un hombre llamado Dante Hebel, que a él se la dijeron también. Dice, ubícate en una pequeña lanchita, como esas de Chapultepec, ¿sale? Si eres el hombre, tú estás en medio, está tu mamá en una esquina y está la susodicha en la otra. Tienes demasiado peso, tienes que tirar a una de las dos, a tu mamá o a ella. ¿A quién tirarías? Si lo piensas, hermano, no te cases. Tú no amas a esa persona
al grado de que sacrificarías todo por ella. Si empiezas a hacerte el héroe, no, yo me aviento, no saben remar ellas. Tienes que tirar una de las dos. ¿A quién tirarías? No, no te cases, no amas a la persona, no la hagas infeliz. No la hagas infeliz. Yo escuché esa prédica, hermano. Pues dije, jefa, pues ya viviste mucho yo. Y quiero ser feliz. Yo me casé con Laura y ya. Yo no tenía dudas de con quién me iba a casar, hermano. Yo no tenía dudas. Cuando yo en el Señor estuve, yo me voy a casar con Laura, punto. Mi madre siempre me lo dijo: hijo, si le va bien, si le va mal, aquí no venga a llorar, porque usted la escogió. Por eso fíjese bien. Yo nunca voy de chillona y con, ay mamá, porque ya sé que me va a correr. O sea que sí. Yo le dije. Entonces, hermano, ese punto es lo que quiero que tú entiendas, hermano. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos que vivan para mí, que me honren, que yo seré su Dios siempre, siempre. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído, y si no sé si quiero saberlo. Dios sabía desde el principio lo que iba a hacer. Él es omnisciente. Él sabe los acontecimientos futuros antes de que ocurran. Dios no necesitaba el permiso de Abraham antes de pronunciar su juicio sobre estas ciudades malvadas. Pero Dios quiere enseñarle algo a Abraham. Ya hemos dicho innumerables veces que nada en la Biblia está porque sí o por llenar espacios. Cada palabra tiene un propósito, así que analicemos el texto. He oído un gran clamor. Primero vamos a ver qué es esa palabra clamor. Clamor es la primera palabra que va a llamar nuestra atención. En el término hebreo describe un grito de socorro en tiempo de aflicción. Un tiempo de socorro, un grito de socorro en tiempo de aflicción. Como cuando ya no sabes qué hacer. Como cuando estás desesperado y ya no encuentras salida. Eso es un clamor, hermano. Cuando dices: Dios, si existes, revélate. Eso es clamor, hermano. Cuando no te importa quién te escuche. Alguna vez, hermano, no sé si te ha pasado a ti, pero alguna vez a mí Dios me quebró en plena calle. En plena calle, hermano, así. Iba yo caminando, iba yo llorando. Y la gente se me quedaba viendo así, como, está loco. Pero solamente yo sabía mis broncas. Eso es un clamor. Ahora, el mejor ejemplo para explicar lo que significa esta palabra en hebreo es cuando en Génesis 4:10 Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese es el sentido de la palabra clamor en la Biblia. Un grito desesperado diciéndole: Dios, Sodoma y Gomorra son perversísimas. No hay nadie tan perverso como ellos. Así que en nuestro texto se entiende que el grito de socorro llegó a Dios no desde las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino en contra de ellas. Ya la gente no las aguantaba. La segunda palabra que nos va a ocupar es bajaré. ¿Por qué dice el Señor bajaré o descenderé? Para ver si es cierto que lo que están diciendo. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas. Primero, hermano, Dios no tiene que ir a ninguna parte para obtener información. ¿Estamos de acuerdo? Aún así, Él decidió bajar desde el cielo a la tierra y decidió usar la piel de la humanidad para confrontar el pecado de Sodoma y Gomorra. Al llegar en forma de hombre, Dios envió un mensaje a Abraham y a nosotros. ¿Por qué tenía Dios que bajar? Si Él es Dios. Su mensaje podría sonar algo así: yo hice el mundo perfecto, pero los humanos lo han distorsionado o han distorsionado mi creación hasta convertirla en algo grotesco. Podría abandonarlos a la inmundicia de su pecado y dejar que se consuman en su depravación, pero los amo.
Oigo sus gritos angustiantes, sepan que estoy con ustedes, entre ustedes, y estoy obrando para redimirlos de esta maldad. ¿Por qué tendríamos que estar aquí congregados, hermano? No tendría ningún sentido. ¿Por qué no seguir con nuestras vidas vacías como hasta antes de conocer de Cristo? Te levantabas el domingo bien crudo, bien tarde, vamos a la barbacoa. Pero siempre volteabas y le decías a la esposa, pero dame porque yo no traigo, pues ya te lo gastaste, ¿no? ¿Sí o no? Porque eso sí, ¿no? Con los cuates, yo con 20, ¿no? Y mato a Juan y a Abraham. Porque así somos los hombres, hermano. Fíjate cómo éramos de talentosos los hombres en mis tiempos, hermano. Mesa de cantina, cuando nos alcanzaba para la cantina, ¿no? Si no, una piquera, de esas de Corona, todas bien oxidadas, ¿no? Y ahí, hermano, en esa mesa, para 4 personas, éramos químicos, éramos físicos, éramos matemáticos, éramos mejores que el presidente de cualquier nación. Si yo gobernara, lo que no haría, yo mandaría hacer. Pero estabas ahí de borracho. Imagínate la ilusión tan tonta, hermano. Si a mí me dejaran gobernar, primero ponte a estudiar y déjate de borracho, ¿no? O cuando nos estábamos drogando en un callejón a oscuras. No, si vienen los federales aquí los hacemos resistencia. Y en cuanto llegaba la patrulla, a correr, compañero. Drogado, pues no tonto, ¿ah? ¿De dónde, hermano? ¿Por qué Dios tendría que haber sacado de ahí a muchos de nosotros? Que se muera. Una raya más al tigre, ¿no? Pero Dios todavía tiene misericordia de ti, de mí, y nos saca de ahí y nos pone en lugar espacioso. Y nos confía la vida de una mujer y de unos hijos a los que no merecíamos nada. Y todavía nos premia y nos dice, ten un hogar para que tu familia no ande ahí mendigando. Y todavía te dice, ten un trabajo para que alimentes a tu familia y no ande tu familia ahí yendo a pedir. Qué feo, hermano, que nuestras esposas andaban ahí. No tiene que me dé porque es que mis hijos tienen hambre. Hoy con tu mamá o con tu suegra o con tu cuñado, ¿no? Y luego aguantar groserías, ¿no? Sí, pues el borracho, te dijimos que no te casaras. Todo con tal de comer, hermano. Y luego todavía pedimos que nos quieran, ¿va? Revísale nomás tantito lo que hiciste, por eso te tratan como te tratan el día de hoy. Pero bueno. Entonces, hermano, le está mandando un mensaje. Hasta el día de hoy sigue mandando un mensaje. Yo no quiero que el pecador muera, sino que viva. Quiero que se arrepienta. Quiero que venga a mi conocimiento y tú eres responsable de eso. Tú que el día de hoy me conoces y sabes lo que yo puedo hacer en la vida de alguien que confía en mí. ¿No crees que estamos aquí nomás de balde, hermano? Debemos considerar lo siguiente. La depravación de Sodoma y Gomorra, hermano, había llegado a ser infame. Todos en Canaán y más allá sabían lo que pasaba allí. Para poner su inmoralidad en perspectiva, recordemos que en las culturas politeístas es que tienen muchos dioses, ¿ok? Y supersticiosas de esa época, despreciaban esas ciudades y las consideraban inmorales. Imagínate. Y eso que muchas de ellas practicaban la prostitución y sacrificios infantiles en los templos como parte de sus ritos de fertilidad. Otra cosa que llama la atención es lo siguiente. Déjame te explico, hermano. Vamos a entrar a la parte en donde Abraham le dice, ¿y si hubiera 50 justos? Según la Biblia, hermano, creo que está en Romanos, dice, no hay justo ni uno solo. ¿Y cómo es que Abraham dice, si hubiera 50 justos? 45. Le baja la cuenta hasta 10, ¿no? ¿Qué se entiende por justo?
Es que ese es el problema, hermano. Por eso a veces me gusta meterme mucho al contexto. Te acabo de describir, hermano, cuál era mi vida antes de conocer al Señor. Eso es lo que yo hacía. Me iba el día de la quincena y me sentaba en una piquera y entonces me ponía a beber. Me ponía a tomar, hermano, y a gastarme el dinero que no tenía. Luego mis hijos no tenían para comer. Y entonces yo tengo familiares que eran también bien borrachos. Eran porque muchos de ellos ya murieron. ¿Y sabes lo que hacemos el ser humano? Trazamos una línea. Por ejemplo, él es el pastor y lo ponemos nivel de santidad aquí, ¿no? Pero como yo no soy el pastor, entonces me pongo aquí. Pero luego está Hitler, nivel de maldad. Y ese es el problema del ser humano, que piensa que es bueno. Y no, delante de Dios, todos estamos aquí. Y por eso no cambiamos. Porque no. Yo no sé por qué Dios llegó a mi vida. Si yo era una buena persona, yo no le hacía daño a nadie. ¿En serio? Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos. ¿Y de verdad ya no tienes ídolos, hermano? ¿Hermana? ¿Qué tal ese hombre o esa mujer? Si te vas me muero. Y ese es tu ídolo. ¿Qué tal tus hijos? Ni me los toque porque si no hay problemas. ¿Qué tal tu trabajo? ¿Qué tal el dinero? Pero no tendremos ídolos. Para muchos pastores, el dinero es un ídolo. Ni te inclinarás. ¿Qué más dice? Póntelo todo, si se puede ahí todo para que no. Échale más. Next one. Pásate al 5, hijo. O como se pueda. Habla acerca también del día de reposo, ¿te acuerdas? Acuérdate del día de reposo. Nosotros no somos judíos, no descansamos el sábado. ¿Cómo andamos en asistencia a la iglesia, hermano? ¿Cómo andamos en asistencia a todos los servicios que hay en la iglesia? Yo entiendo, hermano, que los miércoles los que viven hasta Xochimilco y en Iztapalapa y en Iztacalco y unos más lejecitos, pues está difícil venir hasta acá. Pero el viernes, ¿cuál es tu pretexto para no estar en la transmisión, hermano? Es pregunta. Hermano, es que yo no tengo para comprar un teléfono. ¿De cuándo acá tan responsable? Si lo que más hacíamos era endeudarnos, hermano. Porque nos endeudamos para lo que nos conviene, ¿va? Claro, porque yo se lo he dicho, hermano, yo era de esos. Yo para conseguir una botella de alcohol a las 3 de la madrugada, la conseguía porque la conseguía. Yo tenía que seguir tomando, hermano. ¿Y por qué para Dios no? ¿Por qué para el mundo sí te desvelabas y para Dios no? Por cierto, le aviso, día 2 de noviembre, creo que es martes, si no estoy mal. Primero es lunes y martes es 2. Martes, 10 de la mañana a 3 de la tarde, hermano, si nos gusta acompañar el día 2 de noviembre en ayuno y lo entregamos a las 3 de la tarde. Y no me empiece a preguntar, hermano, es que yo tengo que tomar.
Si no tiene fe, no lo haga. Si tiene fe, tome agua o tome líquidos, jugos, para que pueda soportar hasta las 3 de la tarde. Si nunca ha ayunado, ayune y va a ver que no le hace daño, ¿vale? Y va a ver cómo Dios le habla. Hermano, eso es religiosidad. Hermano, si lo quiere hacer, si no, no tengo ningún problema. De verdad, si está usted conviccionado en su corazón y ama a Dios, hágalo. Si no le alcanza la fe, no lo haga. Y si quiere estar aquí, venga. De 10 de la mañana a 3 de la tarde vamos a estar orando, intercediendo y lo que Dios nos ponga. Porque mientras el mundo celebra a sus muertos, nosotros vamos ¿a qué? A celebrar a Cristo. Y ya, 2 de noviembre, 10 de la mañana a 3 de la tarde. Día de reposo, ¿qué más? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí nunca ha sido grosero con su papá o su mamá? Pero somos buenos, ¿va? Yo nunca he pensado ni mal de ellos. ¿Ya viste que Hitler no es tan feo? Eso sí, jamás. Un día me gustaría preguntarle a mi mamá, de verdad, ¿qué sentías, mamá, cuando veías a tu hijo todo drogado? ¿Qué sentiste el día que me encontraste la cuchara aquí atrás, que andaba yo haciendo mi piedra? ¿Tú le hubieras visto la cara a esa mujercita ese día? Así, toda la desilusión en el rostro, de decir, yo no parí este hijo para esto. Eso es matar, hermano. Si has leído la Biblia, cuando Jesús dice, cualquiera que se enoje con su hermano, dice, es como si hubiera cometido asesinato. ¿Y a poco nunca te has enojado? No, yo ni casado soy. Está bien, vamos con los casados. No, hermano, yo jamás he estado con otra mujer. Pero ¿qué tal andas viendo colas ajenas? Lo visto es natural, para ti no. Si somos cristianos, no. Tus ojos son para tu esposa y nada más. Lo mismo para ti, mujer, ¿eh? Pero es un actor de la televisión, pues no, delante de Dios no. Porque las mujeres así, ay, es que Brad Pitt. ¿Qué le pides? Mira, ¿qué le pide a Brad Pitt? Nada. Cuando no tengas para comer, voy a pedirle a Brad Pitt. No, hermanas, de verdad, parece una cosa tonta, pero delante de Dios no hay cosas así chiquitas, ¿eh? ¿Ya cuántos hemos quebrantado, hermanos? No hurtarás. Yo nunca he robado, ni cuando eras niño, te robaste un dulce, ¿no? Iba yo pasando y había 500 pesos. ¿Eran tuyos? El Señor me los puso para probar tu corazón. ¿A alguien se le cayeron, sí o no? Luego entonces no son tuyos, no tenías por qué haberlos levantado. Y hazle como quieras, hermano. Ahí dice no robarás. Y eso, hermano, tomar lo que no es tuyo es robado. Estaba ahí, no es tuyo. ¿Tú lo trabajaste? ¿Se te cayó a ti? No, entonces no es tuyo. Pero lo iba a agarrar un drogadicto y eso no es asunto tuyo. Tú delante de Dios no puedes robar. No, es que si usted conociera al patrón es bien tranza. Pues nomás somos como los Robin Hood. No, eres ratero, simplemente ya. Porque así lo justificamos, hermano. ¿A quién no le han dado alguna vez cambio de más? Se lo merece, ¿no? Y Dios probando tu corazón. Mira, mi hijo ladrón. No hablarás con... No, ya. Si eso es lo que más pasa en las iglesias cristianas. Uy, ¿ya viste? ¿Ya viste al Isaac? Ahora no se peinó. Ahora no oraron. Ahora no. Ay, te digo, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí está, mira. De acá hasta acá. Y Dios lo sabe. Por eso le dice a Abraham, sí, está bien. Si hubiera 50 justos, no pasa nada.
Porque él estaba intercediendo también por ¿quién? Por Lot. ¿Y Lot era justo? En el siguiente capítulo, o en el siguiente, hermano, ¿qué dice que hizo Lot con sus hijas? Pero cuando hablamos de justos en la Biblia, hermano, hablamos de gente que cree en Dios, que teme a Dios, que no somos perfectos, pero que cada día, hermano, le decimos: Señor, perdóname, porque tú sabes, Señor, que como Pablo quiero hacer lo bueno y no puedo, y lo que no quiero hacer eso hago, pero aquí estoy, Señor. Una vez más, mira, un domingo más, un miércoles más, un viernes más, un lunes, un martes, el día que el Señor tengas que servirle, aquí estás, porque amas al Señor. Por eso eres justo, por los méritos de Cristo, no por los propios, porque Cristo está en ti. Vamos terminando. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. La última palabra que vamos a ver, hermano, es: Abraham se le acercó. Esta expresión, hermano, insinúa una oración en forma de intercesión. No conozco a mucha de la familia de Héctor, pero por lo que él ha contado, él es el tío Barco de la familia. Creo que los sobrinos van con el tío para que él interceda por ellos en muchas ocasiones. Y eso, hermano, es lo que, ahí quiero ser muy franco, yo muchas veces he fallado, como pastor y como persona. Muchas veces he fallado, me ha faltado un corazón más sensible, más humano. Pero bueno, por algo Dios me puso aquí. Y Él me conoce y Él sabe que trato de agradarlo, y a veces soy demasiado drástico, pero trato de agradarlo, hermano. Fíjese bien, número 1, un santo interés. Dice que puso en su corazón, es decir, se jugó la vida para acercarse a Dios en favor de de Sodoma. Jeremías 30:21 dice de lo siguiente: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Ahorita que cantábamos la de el arca de tu presencia, ¿te acuerdas lo que le pasó a Usa cuando iban llevando el arca de Dios? Dice que no quería que la arca se cayera y metió la mano, y dice que Dios le quitó la vida, porque nadie puede acercarse a Dios a menos que Él, ¿qué?, lo autorice. Tú y yo, ¿por qué no podíamos antes de ser cristianos, por qué no podíamos llegar a Cristo? Porque es que hasta que Dios lo permitió. Yo te he contado cuántas veces mucha gente oró por mí. Me invitaron en Veracruz, hermano, hoy sé que era una iglesia cristiana. Me invitaron, yo estuve yendo como 3 semanas a una iglesia cristiana allá en Veracruz. Pero no era el tiempo, hermano, porque yo seguí bebiendo, hasta que tuve que caer en una agrupación AA. Así que ¿quiénes nos podemos, quiénes nos vamos a acercar a Dios? Cuando Dios lo permita, cuando sea el tiempo de Dios, ni antes ni después. Y entonces, hermano, Abraham se acercó a Dios, poniendo en juego su vida, porque no cualquiera se puede acercar a Dios, pero él había hallado ¿qué? Favor de Dios. Tú y yo tenemos favor de Dios porque podemos acercarnos a Él ¿en qué? En oración, hermano. Y no queremos. Ahora, el objetivo de la oración es para que se perdone a Sodoma. Aun cuando se ha de odiar el pecado, se ha de tener compasión de los pecadores y hay que orar por ellos. Ezequiel 33:11: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hermano, ya te conté que durante 8 años, los primeros 8 años de mi cristianismo, hermano, yo era un verdadero hipócrita.
Una cosa era la iglesia y otra cosa era mi casa. ¿Por qué Dios no me destruyó? ¿Por qué Dios no me exhibió, no me avergonzó, no me quitó, me sacó de la iglesia? Porque Dios no es como tú y como yo, que cuando alguien se equivoca, luego hay que irnos encima de él. Dios da oportunidad. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere hacer las paces con nosotros, que le sirvamos de todo nuestro corazón, por amor, no por interés, no porque por lo que me vas a dar, Dios, no si me bendices o no me bendices, por el simple hecho, Señor, de que pusiste tus ojos en mí. Por eso eres digno, por ese simple hecho. Si me das, qué mejor, Señor. Pero si no me das, no me debes tampoco nada. ¿Por qué tendrías que haberme dado algo a mí? A mí. Ahora, hermano, por último, quiero llamar su atención para que podamos valorar la importancia de la oración. Si usted lee detenidamente, notará que mientras Abraham no dejó de pedir hasta que llegó a un límite. Yo me pregunto si hubiera dicho, ¿y si nomás quedará uno? Aunque yo sé, hermano, porque he estudiado la Biblia, que Dios sabía que ni Sodoma ni Gomorra se iban a arrepentir. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a decir la razón por la cual. Porque el pecado, cuando alguien dice Sodoma, ¿a qué lo interpreta? A sodomía, ¿se acuerda? Es como sinónimo de homosexualidad, Sodoma. Y Gomorra es otro tanto. Pero hay un texto en la Biblia que dice, el pecado de Sodoma fue este, y Dios lo especifica. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, el Señor Jesucristo, siglos más adelante, habló a la gente de su tiempo acerca de la importancia de orar sin cesar. Lucas 18, 1 al 8, se lo leo yo, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vania y Elías, vayan pasando, hijos. Tenemos muchos problemas, hermano. Tenemos una vida totalmente destruida y clamamos a Dios. Y Dios nos responde, y Dios nos saca, y Dios nos rescata, y Dios nos restaura, hermano. ¿Y por qué somos tan ingratos con Dios? ¿Hallará fe? ¿Hallará corazones dispuestos a seguir sus caminos después de que Él nos rescató y escuchó nuestra oración? El asunto es este, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos firmemente conviccionados? Yo sé que hay algunos hermanos aquí que no tengo que preguntar, lo demuestran. Pero ¿cuántos de nosotros estamos firmemente conviccionados que no hay nada mejor que estar en los caminos de Dios? Nada mejor. Que somos capaces de darnos cuenta: Dios, si no estuviera aquí, mi vida no serviría para nada. Al menos la mía, hermano, no serviría para nada. Poder tener un grupo de jóvenes, adolescentes, poder decirles: chicos, su vida no tiene que ser igual. Su vida puede ser muy diferente. No te metas en problemas antes de tiempo. Velo preparando todo, hijo, por favor. ¿Qué es lo que tú y yo como padres deberíamos estar haciendo con nuestros hijos? Chicos, no se metan en problemas antes de tiempo. Aprendan de nosotros. Que por no obedecer a Dios estamos
en esta situación. El ejemplo que les damos no es el mejor. Lo que ustedes ven no es porque conocimos a Dios en circunstancias favorables, al menos yo no, pero mi esposa ya ha testificado que tampoco ella. No teníamos circunstancias favorables, no pensábamos en Dios. La misericordia de Dios usó cosas en la vida de mi esposa y en la mía para tenernos el día de hoy aquí. Pero estos que están aquí no tienen por qué pasar eso. No tienen por qué haber padres divorciados para que lleguen a Cristo. No tienen por qué haber padres drogadictos o alcohólicos para que vengan a Cristo. No tienen por qué haber pleitos en casa para que vengan a Cristo. Cuando acabamos de leer que Dios escogió a Abraham para que les enseñe a sus generaciones a vivir para Dios. Escuchen, se los he dicho muchas veces a mis hijos. Ustedes el día de hoy existen porque Dios sacó a tu padre del alcohol y las drogas y lo transformó. Por eso ustedes están aquí. Si no, no estarían aquí. Por ese simple hecho ustedes deben amar a Dios por encima de todo, incluidos sus papás. Por encima de ellos también. Si un día tu padre cae, tú sigue a Dios. Si un día tu madre cae, tú sigue a Dios, porque tú le debes tu vida a Dios. Es así, hermano. Te decía, hermano,